hermanos y hermanas. Es una gran bendición poder estar en la casa del Señor y pues más que bendecido poder predicar su palabra. Amén. ¿Cuántos están alegres? ¿Están alegres? Yo espero que haya venido con el deseo de recibir una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Pues siempre tiene una palabra Dios, no importando quién la dé. Dios tiene el mensaje ya listo para que nosotros podamos recibirlo. Y en algunas ocasiones es preventivo y en otras veces es exhortador y en otras veces pues ahí de acuerdo a cómo esté la condición. Nadie más sabe. Cada quien recibe la palabra de acuerdo a su estado. Y pues como les digo, algunos solamente se agachan, otros pues dicen esa es mi palabra y yo la recibo. Y bueno, pues en algunas ocasiones hace efecto, en otras no. Pues allá la palabra se riega como el sembrador regó la semilla y cayó en diferentes lugares. Y pues en algunas áreas no dio nada, en otras no nació, en otras nació pero se marchitó y en otras dio fruto. Entonces así es esto. Entonces hoy Dios me ha delegado para poder llevar la palabra y quiero hablarle en una de las palabras que es un poco fuerte, pero pues que nos sirve para que podamos ser hombres y mujeres de Dios fuertes. Porque la palabra no todo el tiempo es sobar, y muchos creen que el evangelio pues es de amor y de amor y de amor, y cuando viene lo fuerte pues corren y se van. Entonces es bueno que la palabra sea predicada de acuerdo a los dos lados para poder ser hombres y mujeres fuertes. Y cuando digo fuertes, es fuertes en el sentido de que la palabra dice que vendrán vientos, tempestades y vamos a estar firmes. Entonces a veces un medio comentario nos tira a la basura todo tal vez el trabajo de meses, de años, y hay iglesias que se han venido a pique por cosas insignificantes, pero cuando una iglesia es preparada para lo fuerte, va a estar fuerte en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Pregúntele al que está a la par si está cocido. Gloria a Dios. Y mire qué pregunta tan fuerte. Porque hay tres formas. Está el cocido, el sancochado y el crudo. Y en otras palabras el Señor dijo tibios, fríos y calientes. Pero yo espero que en esta noche nosotros podamos decir yo estoy cocido y realmente tengo la capacidad de poder pararme y decir aquí estoy. Porque cuando nosotros decimos estar cocidos, tenemos una capacidad de que si el pastor me dice, hermano Mario, ¿usted qué le está pasando? No, hermano, pues dígame. Con todo respeto y humildad yo recibo la corrección de la persona que está bajo mi cargo, o sea, que estoy bajo su autoridad sobre mí. Eso, gracias. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, que cuando nosotros no estamos o estamos ancochados, nadie nos puede decir nada. Y el pastor ya sabe, como cuando el que está cocinando sabe. Y cuando mi esposa está haciendo tortillas, ya le voy a decir que se siente, no se me ha olvidado. Cuando mi esposa está haciendo tortillas, cuando la tortilla ya está cocida y se infló, se ve agradable, se ve apetecida. Ahora hágase una idea de usted. Estoy siendo apetecido por Dios. Y esa es la pregunta. Y eso es lo que quiero yo en esta noche enseñarle acerca de la palabra del Señor. Y en el libro de Oseas hay una comparación del profeta, que Dios le da la palabra al profeta Oseas. Y en el capítulo 7, el Señor le habla de una manera bien fuerte a la tribu de Efraín. Oseas 7, verso 8, cuando lo tiene me dice amén. Oseas es de los profetas menores, ahí está, ahí en medio de la Biblia, no se preocupe. Oseas 7, ¿lo tienen todos? En el versículo 8 del capítulo 7 vamos a estar leyendo. Les doy chance para que todos lo busquen. Oseas, ahí adelantito de Ezequiel, de Daniel, adelantito Daniel.
¿Todos lo tienen? Si hay alguien que no lo tiene, pues levante la mano con confianza y alguien se le arrima y le ayuda. ¿Lo tienen todos? Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice así. Verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín, dice, fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas, dice, han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Asiria, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Cierre sus ojos. Padre y bueno Dios, te damos gracias por la bendición, el privilegio tan maravilloso que tú nos permites de estar en tu casa. Te pedimos, Espíritu de Dios, que en este momento tomes lugar y comiences a hablar, Señor amado, como tu palabra dice, que hablas al corazón y ahí comienza a germinar la palabra. Te pido, Espíritu Santo, que mi boca sea, Señor, un instrumento que pueda ser guiado no por la carne, sino por el Espíritu Santo, para que la palabra pueda llevar el fruto necesario para el cual tú la has enviado, mi Dios. Te pido, Dios de la gloria, que todo espíritu contrario al tuyo en este momento sea, Señor, cancelado, y que los cielos sean abiertos sobre esta casa. Que la palabra de Dios comience a fluir conforme tú ya lo tienes predestinado, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y te damos honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Puede tomar asiento. Les comentaba acerca de estar cocidos. Y el profeta dice que el Señor le da la palabra, y los efraínitas le dice son tortas no volteadas. Y luego dice, antes de ahí de lo que leímos, dice que es como el hornero que hace pan. Y el que sabe qué es hacer pan en horno artesanal, como le llaman en Honduras, el horno artesanal es de tierra. Le meten fuego con leña, y entre que está metiendo fuego, el que va a hacer el pan, o sea, el panadero, tiene su harina preparada, la está preparando. Entonces, el hornero tiene la destreza o el conocimiento de que con solo ver el horno por debajo del techo del horno, o sea, se mete abajo y lo ve y dice, está listo. Son conocimientos empíricos, les dicen, acerca de este tipo de cosas, refiriéndolos al horno. Entonces, si el hornero deja de atizar, le dicen allá, no sé si me entienden, pero atizar es meterle más fuego. Si deja de meterle leña, el horno se apaga. Y si el horno se apaga, pierde la secuencia que lleva de la temperatura. Entonces, cuando el horno se apaga y lo vuelve a encender, básicamente vuelve a empezar el proceso para que el horno esté listo. Pero ¿qué pasa cuando el hornero descuide el horno? El que tiene la masa la tiene lista y la masa está leudada para que el pan, al meterlo al horno, alcance el cocimiento adecuado. Si crece bastante y lo cuece por arriba y por abajo, estaban los dos en el momento preciso. Mire qué interesante esto. Pero cuando el hornero no mete bien fuego al horno, el pan o se quema de arriba o se quema de abajo. Y si el que está leudando el pan
No le da el tiempo adecuado de decir, lo puse ahorita, dentro de tantos minutos hay que meterlo. Si no le da el tiempo exacto, el pan no va a subir, sino que va a bajar. Mire que hacer pan no es solo de meterlo al horno. Pero dice el profeta, son como el hornero que está preparando el horno y luego se descuida. Entonces la torta no se va a cocer. Por eso le dice, son tortas no volteadas. En otras palabras, por un lado están cocidos, pero por el otro están crudos. Y eso es lo que quiero yo, con la ayuda del Señor, poder tratar de enseñarle esta noche. Que como hijos de Dios tenemos que tener una consistencia para poder llegar al cocimiento adecuado. Es decir, que si yo vengo a la iglesia 3 meses del año, difícilmente voy a llegar al nivel de estar cocido. Aunque el hornero tenga listo el horno, que en este caso el hornero pues es el que está dando la palabra, aunque el pastor se esté desvelando por nosotros, aunque él esté ayunando por nosotros, pero si yo no vengo a la iglesia continuamente, o no leo la palabra continuamente, no ayuno continuamente, es difícil que logre una cocción adecuada. Y muchas veces se cocina algo, como decimos, arrebatado, porque viene el panadero y cuando el pan ya está, lo que hacen ellos es le meten el cuchillo o un cubierto o algo, y si sale seco, está excelente. Pero si sale pegajoso, es que está crudo por dentro. Pero por fuera tiene una apariencia bonita. Está esponjoso. El color es bonito y por debajo está bonito. Pero cuando tocan el interior, está crudo. Ahora, yo no sé usted cómo se considere, porque yo solamente estoy dando la palabra conforme el Espíritu me indicó que la diera. Y de repente usted me mire a mí cocidito por fuera. Pero cuando ya me tocan el ego, el interior, sale el verdadero estado. Dicen unos, usted anda sancochado. Y en la tribu de Efraín ocurría algo que para Dios fue el nivel más alto de idolatría, de pecar, de abominación acerca de lo que Dios había hecho con ellos. Y luego les empieza a dar esta palabra a través de una mujer. O sea, es un mensaje que el pueblo lo vio. Y ustedes conocen la historia de Oseas, cuando el Señor le dice, ve y compra una mujer prostituta. Y dice la palabra, usted ya me imagino que conoce la historia, que Gomer era una mujer que se prostituía, es decir, trabajaba como mujer de la calle. O sea, su trabajo era ese. Pero el profeta de Dios viene y recibe la palabra que vaya y que la compre y que la traiga y que se case con ella. Y dice la palabra que dormía con él, pero a medianoche se le iba. Y no era nada eso. Cuando esta mujer salía, venía embarazada. Y tuvo 3 hijos en esa forma de vida. Entonces el profeta, él hablaba, él le enamoraba, pero le decía que no se saciaba con lo que ella tenía en casa. Dice que ella comía, tenía buena atención, pero por las noches se iba a prostituir. Y entonces yo me imagino que el pueblo criticaba al Hijo de Dios, al profeta, porque siendo un predicador esté con una mujer y todavía va y la vuelve a traer, se le va y la vuelve a traer, está teniendo hijos de otra gente y la perdona, pero no sabían que el mensaje realmente era para que ellos se dieran cuenta qué tipo de gente eran ellos.
Y una historia similar a esta es cuando el profeta llega y le dice a David que hubo un hombre, le dice él, que tenía muchas ovejas. Pero había uno, dice, que era pobre y tenía una oveja. Y luego le dice, y venían a visitarle. Y para hacerles el banquete, dice él, le agarró la ovejita, el único que tenía una, y se las preparó. Y le dice el profeta, ¿qué piensa mi rey de eso? No, le dice David, merece la muerte. Pero cuando le dice, ¿sabes qué, mi señor? Ese hombre eres tú. Ahora ahí la cosa cambia. Porque son de esos mensajes que nos predican con cositas así, que realmente nos llegan al alma y sabemos que es así, pues. Porque David decía, ese hombre es un, ya me imagino yo David como rey hablando del pobre hombre. Y no sabía que era que Dios le estaba enviando la palabra, que cuando él, teniendo tantas mujeres, no se conformó con agarrar una de ellas, sino que le quitó la única mujer a aquel hombre. Y esta historia es similar porque estas tribus ven en esta mujer algo atroz. Ven en ella algo imperdonable. Pero la realidad de las cosas es que ellos estaban siendo el reflejo en aquella mujer. Ahora, ¿quién era Efraín? ¿Por qué esta tribu era tan especial? Porque si ustedes ven esta historia de ellos, Efraín no era hijo de Jacob. Pero la Biblia dice que era una de las tribus más fuertes. Ellos tenían la mejor heredad. Ellos tenían lo mejor de lo mejor. Cuando Efraín se levantaba, las demás tribus temblaban porque eran los más poderosos. Refiriéndose a número, ellos tenían lo mejor de lo mejor. Ahora, cuando José se va para allá, para Egipto, dice la Biblia que su padre sufrió porque lo amaba, porque era el consentido. Era el niño especial. Ahora, cuando Jacob llega, ya conoce usted la historia. Quiero nada más hacerle un énfasis en esto. Porque dice la escritura que ya Jacob estaba viejo ya. Ya su esposa había muerto y llegaron allá donde José era el gobernador y tenía 2 hijos. Uno se llamaba Manasés y otro Efraín. Pero mire cómo es la cosa. Dice que cuando él entró ya a donde José, vino y le trajo sus 2 hijos para que él los bendijera, porque eso marcaba mucho. La bendición de un patriarca era lo mejor. Y Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Y dice que los puso uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero dice que el patriarca Jacob cruzó sus manos y la derecha se la puso a Efraín y la izquierda se la puso a Manasés. Está hablando de sus nietos. Entonces dice que sobre Efraín desató una bendición poderosa y le dice, padre, estás confundido porque el primogénito es Manasés. Y le dice, estoy siguiendo la dirección de Dios. Entonces de ahí radica esa tribu poderosa, porque lo que Jacob desató sobre ellos fue lo mejor. Y no solamente le dijo que iban a ser una tribu poderosa, sino que le dijo, de ahora en adelante son adoptados como mis hijos. Por eso ellos son parte de las 12 tribus. Si no sabía esta historia, hoy se la estoy contando. Porque él ahí en ese momento le decretó la bendición a Efraín y se convierte en la tribu de Efraín. Ahora, Efraín dice la palabra que eran poderosos, gozaban de mucha bendición, pero cuando ellos comenzaron
a involucrarse, a hacer pactos con los egipcios. Dice que empezaron a reunirse y empezaron a hacer alianzas y adoraban al Señor, pero después corrían a hacerle culto a los Baales. Y la decepción de Dios fue tan grande que comenzaron a hacer las famosas divisiones entre las 10 tribus que ya estaban divididas, y en esas 10 estaba Efraín. Pero esa es otra historia. Pero lo que le quiero decir yo es por qué viene esa bendición sobre Efraín y por qué era una nación como una tribu tan poderosa. Entonces, cuando ellos comienzan a ser grandes, dice que se aliaron con sus enemigos. Y viene la pregunta esta. Y les dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y también le dice: Efraín fue torta no volteada. Ahora la pregunta es aquí. Muchas veces nosotros estamos sirviendo, estamos viviendo una vida aparentemente de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros salimos de este lugar, fuera de este lugar, ya no somos lo que representamos aquí. Es decir, que ya nosotros no estamos siendo embajadores de Cristo. Y cuando nosotros salimos afuera, en primer lugar yo represento a Cristo. En segundo lugar yo represento la iglesia. Y en tercer lugar yo represento los pastores. Porque allá afuera le van a decir: y vos vas a la iglesia donde el pastor Ceniceros. No, hombre, si él supiera lo que vos sos. Ahora, qué bonito se siente cuando le dicen a uno: usted pertenece a la iglesia tal del pastor Julano de tal. Sí, es que qué bonito es esa iglesia. Oh, dice uno, sí. Pero cuando nosotros representamos mal la iglesia, mucha gente lo va a decir: para ir a la iglesia y ser como sos vos, no voy. Porque es lo que estamos dando a conocer. Y lastimosamente no es culpa del hornero, es culpa del orgullo. Porque Efraín se sentía grande, no permitía que ninguno de los demás le diera consejos. Y el orgullo es el peor enemigo de un cristiano. Porque muchas veces decimos nosotros: yo no necesito que el pastor me enseñe a mí, porque lo que él predica hace años yo lo aprendí. Y todavía le dice uno: pastor, usted no me tiene que decir cómo hacerlo, usted apenas viene empezando. El orgullo nos va a llevar al fracaso. Y déjeme decirle que si usted está aquí, está bajo su autoridad, y el deber de él es darle vuelta. Yo le decía la vez pasada que si él ve en nosotros un nudo, el deber de él es quitarnos ese nudo. Entonces, muchas veces con nuestra actitud decimos nosotros, o nos dicen a nosotros: no te están enseñando nada, o no estás aprendiendo nada, o estás aprendiendo todas las mañas de Julano de tal. Entonces estamos dando una imagen mal. Y no solo nosotros, estamos dando la imagen mal de Cristo, de la iglesia y de los pastores. Y esta tribu sentía el ego grande. No dejaba que nadie lo corrigiera, no dejaba que nadie le ayudara, pero sí hubo algo. Y dice que comenzaron a hacer uniones, como las uniones que hacen los gobiernos, el tratado de libre comercio y todo ese tipo de cosas. Pero cuando acordó Efraín, el enemigo lo tenía comiendo en la casa. Efraín no se dio cuenta. Y les digo esto porque viene a memoria cuando nosotros estábamos en la iglesia allá en Honduras.
que llegó una mujer disfrazada de ángel y adoraba al Señor y aplaudía y danzaba. Y al poquito tiempo estaba con las danzarinas, al poquito tiempo estaba en el ministerio, al poquito tiempo andaba las llaves de la iglesia, al poquito tiempo estaba en la casa del pastor. Y cuando tuvo el poder de todo, ¡pum!, destruyó todo. Porque muchas veces el enemigo está a la par de nosotros, esperando que nosotros tropecemos un poquito. Y dices, estoy esperando que el pastor decida no poner al hermano para yo ir a decirle, mira, ve, y no te tomo en cuenta. Ay, como el niño está crudo. Y tristemente se usa en el mismo rubro de la iglesia aquí. No es necesario que alguien venga de afuera. Porque a mí me puede decir alguien, hermano Mario, el pastor estaba diciendo que lo va a quitar de X cargo. No le estoy diciendo alguna cosa. X cargo. ¿Y por qué? No, pues estaba diciendo que es que usted no hace nada. Pero como está crudo el muchacho, y llego y pastor, ¿y a usted qué le pasa? Que no sé qué, y empieza aquello, y sabe qué, mejor me voy de la iglesia. No, aquel está celebrando. Porque lo que está buscando es el cargo que usted tiene. Entonces, cuando él dice, ya lo quitaron, ahora es mi oportunidad. Aquí estoy, pastor, para lo que usted quiera, yo aquí estoy a la disposición 24 horas, los 7 días a la semana. Y cuando el que está en la dirección del barco no está dirigiendo o no está orando, viene y le dice, hermano, ¿sabe qué? A partir de ahora usted va a estar aquí. Ay, Dios mío. Es decir, que le puso la silla para que se siente, y cuando acuerda, está comiendo con él. Y eso pasó allá donde nosotros. Se lo digo con base. Eso pasó lastimosamente. Cuando nosotros quisimos levantar la cabeza, ahí no se podía decir nada. Porque la muchacha era la que tenía la autoridad de todo. Ella decidía quién llevar a predicar. Oiga bien, imagínense el nivel que alcanzó. Ella decidía qué días ayunar, qué días hacer cualquier tipo de cosas. Mire, llegó al punto de decir que la iglesia no se prestaba para ningún evento. Y el evento que nosotros teníamos era los 15 años de mi hija. Y esa era una de las cosas que Daniela soñaba. Los 15 años de ella fueron totalmente espiritual. O sea, hablando en todo el programa era relacionado en agradecimiento a Dios. Todo el programa, o sea, ahí no se hizo nada fuera de lo normal. Pero ella dijo, la iglesia no está para ningún evento. A ese punto llegó. Y no se pudo. No nos dieron la iglesia para eso. Pero cuando acordaron, tiró su red, como dice la palabra, y todo se vino abajo. ¿Por qué creen ustedes? Porque cuando el enemigo entra a un lugar, entra sigilosamente. Y va a entrar como amigo. Y va a empezar a susurrarle al oído a las personas que tienen cargos en la iglesia. Y va a empezar a distorsionar todo. Y va a empezar a decirle, hermano, las hermanas estaban hablando de usted. Y mire, y es tanto la intriga que hasta le dicen, me reveló el Espíritu Santo. Y cuando la persona está media cruda, no ocupa mucho. Por eso la palabra del Señor nos enseña a ser fuertes, a ser personas con convicción, a poder tener los pies firmes, parados en la brecha. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador. No hay nadie más. Ahora, ¿qué pasa cuando el hornero quiere voltear la torta? Puede decir usted, pero es que el trabajo es del que horna el pan. Pero en este caso yo le puedo decir a usted, si usted no deja que el que está preparando la masa la moldee de acuerdo al criterio de él, no va a ser moldeado nunca.
Y muchas veces la persona tiende a decir, mejor me voy de la iglesia porque ahí el pastor no me trata bien. Y las veces que me habla para regañarme. Y como hijos de Dios, eso es mi pensamiento y eso es lo que yo creo. Como yo vine a Torrefuerte y acepté que él fuera mi pastor, yo también tengo que aceptar la corrección de él. Porque si yo vengo aquí y le digo, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a ser miembro de esta iglesia y pongo mi firma ahí en la aplicación, pero ahí en los comentarios le pido en el nombre de Jesús que nunca me vaya a faltar el respeto, ni nunca me vaya a levantar la voz. Va a llegar un momento que el pastor va a tener que hablarlo fuerte. Va a llegar el momento, y se lo digo por experiencia. Así que vaya preparándose, porque el día de mañana el pastor va a tener que amarrarse la faja y decir, ¿sabe qué, hermana? Usted está fuera de la visión que nosotros tenemos y es necesario que se me alinee. Dijo un pastor allá, alinéyese aquí las mujeres y alinéyese aquí los hombres. Y dijo un hermano ahí de esos que siempre andan, no se dice así, pastor. No se dice alinéyese, se dice alinéese. Y le dice, sella como se sella, usted se me alinea, le dice. Y sea como sea, nosotros nos debemos a los pastores, porque el día de mañana Él va a dar cuentas por mí. El día de mañana el Señor le va a preguntar, ¿qué hiciste con las ovejitas que te di? ¿Cuántas se te perdieron? Y entonces si él anda ahí sobándola, nunca va a agarrar consejo. Va a llegar un momento que va a tener que apretarla y va a decirle, ¿se me controla o lo controlo? O si no, pues usted sabe. Porque muchas veces no dejamos que nadie nos corrija. Y eso da a entender que nos falta mucho cocción, dicen ahí. Extremadamente crudo. Lastimosamente nos falta mucho. Y si necesitamos que seamos volteados es por nuestro bien. Digo yo, es que si me pega mi esposa es por mi bien. Pero es broma. Y dice, devoraron extraños tus fuerzas. Es decir, que cuando quiso levantar la cabeza ya no tenía tiempo. Extraños entraron, devoraron sus fuerzas y los tenían atados. Extraños devoraron tus fuerzas, dice, y él no se dio cuenta. Nunca lo supo. Y todavía dice la palabra que hasta canas salieron. O sea, no estamos hablando de meses. Son años tras años tras años viviendo con el enemigo, comiendo con el enemigo y sirviéndole a Dios aparentemente. Pero cuando dice que salían a darle culto, holocaustos a los Baales. Y cuando dice la palabra que ellos iban a rendirle homenaje a los Baales, ellos no aceptaban carneros, ellos no aceptaban ofrenda, ellos aceptaban seres humanos. Por eso dice la palabra que tus hijos los llevaste como ofrenda a los Baales. Mire qué tan grave es la situación. Porque muchas veces nosotros cantamos, danzamos, reímos, hablamos en lenguas, pero al menos descuido estamos buscando a alguien que nos lea la mano, alguien que nos dé el número de la suerte. Triste, pero así es. Y hombres y mujeres que aparentan estar cocidos, pero que están arrastrando a sus hijos a maldición de generación en generación. Y dice que al Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín dice que fue como paloma incauta. Mire, era tanto la ¿cómo se le puede decir?
embelesado, no sé cómo decirle la palabra para que me la entiendan. Idiotizado, va. Era tanto que dice que le decían ven acá y agarraba para allá. Totalmente embrutecidos. Dice que fueron como palomas incautas, sin entendimiento. Dice que los llamarán a Egipto y acudirán a Asia. Y es que el enemigo eso es lo que quiere, tenerlos embrutecidos, como decimos nosotros los hondureños, porque sabe que cuando él atrapa nuestra mente, nos tiene ya en sus manos. Pero todo eso ocurre cuando nosotros no dejamos que alguien nos corrija, que alguien nos oriente, que alguien nos dé un consejo oportuno. Porque fíjense que cuando nosotros necesitamos una palabra, un consejo de parte de Dios, muchos acuden al del mundo. Y lo primero que le dicen del mundo, ay mamá, ¿y vos qué andas haciendo en esa iglesia? Mírame a mí. Yo no voy a la iglesia, yo me voy para la fiesta, yo ando aquí, yo ando allá y feliz de la vida. A mí nadie me molesta, nadie se mete conmigo. Yo ahí dejo esos hipotes que se las arreglen como quieran. O sea, y le inventan una vida agradable. Y cuando acuerda, usted ya está diciendo, pues la verdad, tiene razón. Yo desde que voy a la iglesia solo problemas. Ay mamá, le dice, el poquito que te queda te lo quitan. Es cierto. Y lastimosamente la mente se presta para todo este tipo de cosas que cuando acordamos ya no sabemos ni a dónde estamos, ni a dónde andamos. Por eso le digo yo en esta noche, si usted necesita que le den vuelta, déjese dar vuelta, porque es necesario que se cocine por los dos lados. Porque de repente si no se da vuelta, pueda que se queme por el otro lado. Ya ese es peor. Ya quemado por aquí y recrudo por el otro. Ya no tiene arreglo. Porque yo me acuerdo cuando Marina se le quemaba el pan, lo tiraba. Pero se puede comerlo de encimita, le decía yo. Pero es que a mí me gusta que me quede bonito, decía. Y es que algo bien cocido es agradable ante el paladar de cualquiera. Yo me imagino que Dios se agrada cuando nosotros venimos y le cantamos con sinceridad. Y es que esto no se trata de cómo esté, de cómo ande. Se trata de que el momento que venimos al Señor seamos sinceros con Él. Que seamos hombres y mujeres necesitados de la palabra. Porque no es cómo empieza, es cómo termina. Porque de eso se trata esto. Y dice que Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Cuando fueren, dice, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué tanto necesito seguir yo así? Porque hay que ser conscientes. La vuelta se le da cuando ya se coció un lado. Porque ha habido veces que mi esposa me dice, me le da vuelta esa tortilla, ya vengo. Y como uno porque no se queme le da vuelta antes, porque también si se quema también es problema. Me dejaste quemar la tortilla. Entonces lo que yo hacía era que tras de que ella me decía, yo iba y le daba vuelta. Pero cuando se le da vuelta a algo que no está cocido, tampoco es bueno. Porque a la hora de aplastarla así, en vez de inflarse, más bien se va a pegar. Entonces todo tiene su proceso. Todo tiene su tiempo.
Por eso Pablo decía que esto es como cuando uno nace, gatea, camina, luego corre, ya luego no le da comida de lechita, sino que empieza a bocadearlo ya con papitas, con tortillas deshechas, y empieza ya a darle sopita y arroz. Cuando acuerda está comiéndose una tortilla, ya está comiendo alimento sólido. Y en este caminar de Cristo es así. No puede usted pretender que lo estén bocadeando todos los días. Si para esa gracia mejor no. Porque usted está perdiendo su tiempo y el que lo está bocadeando también. Porque yo puedo bocadear a un niño espiritualmente hablando de unos 6 meses. Por mucho, 6 meses. Pero ya de un año ya usted no puede estar pidiendo bocados. En teoría usted tiene que tener una madurez, por lo menos estar cocido por un lado, por lo menos, porque de eso se trata. Imagínese tener 50 y todos, no, pues estamos cumpliendo 9 años ya en la iglesia Torre Fuerte, gloria a Dios, y todos de leche. Sería algo trágico. Sería trágico. Porque entonces el que viene, perdón, ando una todedita, ya me está pasando, gracias a Dios, pero al otro pulmón. El que viene ve la inmadurez en toda la iglesia. Bueno, y dice, y pregunta, ¿y aquí qué es lo que están enseñando? Y en algunos peores casos hay iglesias que el mundo ya lo tienen metido dentro de la iglesia. Hay iglesias que ya no cantan alabanzas de adoración, sino que ya del bukis, pero con música ya adornadita ahí. Bachata cristiana, merengue cristiano. Porque tenemos que meternos a lo que el mundo actual está viviendo. Dicen los pastores en algunas iglesias, tenemos que ser iglesias modernas. Están viviendo con el mundo dentro de la iglesia. Ahora ya no lo danzan, sino que lo bailan meneadito. Entonces viene alguien allá del mundo y dice, ve aquí. No, si acá se escucha lo mismo. Nada más que dicen, Cristo me salvó, pero siempre en merengue. Han atraído el mundo a la iglesia con tal de que la gente se sienta bien. Y eso recae sobre el que está en el frente de la obra. Porque si el pastor a mí me permite, hermano, me toca predicar el miércoles, amén, hermano Mario, sí le toca. ¿Cree que puede ir en calzoneta? Sí, hermano, está bien. De todo modo, el miércoles es un día. Y yo me vengo en calzoneta. Y yo digo acá, no, pues, como en tenis y aquí el mensaje es el mismo, la palabra es la misma y Dios sabe que la palabra es predicada conforme está ahí. Pero yo ando con un short acá y con una camisa así, pues, como dicen, cómoda. Entonces el domingo el pastor ya dice, no, pues hermano Mario, y se miró bien. Se miró bien. Y comienza la iglesia a vivir una vida desordenada, pero la culpa no es mía. La culpa es del que le dio la autorización para que eso sucediera. Ahora ya el pastor perdió el control de la obra. Ya el mundo ya lo tiene metido aquí. Ahora, el pastor dice, es que el hermano Mario, él es una persona bien activa aquí, ve. Y a la hora que él lo busca, él está activo. ¿Cómo le voy a decir que no? Él tiene la autoridad de decirle que no a quien sea con tal esté fuera del orden. Él tiene el deber de poner orden en esta casa. Y si la casa se va desordenando, él tiene que pararse como hombre de Dios y decirle, ¿sabe qué? Usted necesita darle vuelta porque se está quemando. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Y eso es lo que pasó en la iglesia allá donde nosotros. Porque decía el pastor, es que esta mujer está hermosa para mi hijo. Y la veo con un futuro de pastora. Y decía, hijo, cásese con ella, le decía.
Mire esa mujer cómo ora. Mire esa mujer que no le... No, miren, les digo esto. Allá las reuniones de los cultos eran 2 horas, 2 horas y media. Y esa mujer desde que llegaba levantaba las manos y todavía estaban cerrando y ella con las manos levantadas. Una resistencia en las manos aquí para tenerlas arriba y danzaba con unas faldas hasta abajo y aquella devoción. Y de repente que la muchacha se va, que se fue para un lugar llamado La Mosquitia, allá en Honduras. La Mosquitia es sinónimo de brujería. Todo el que va a La Mosquitia va a hacer algo, a preparar algo. Ese lugar en Honduras es el lugar donde están todos los brujos, los hechiceros, todo tipo de hechicería, de brujería se practica ahí. Y todo el que va a La Mosquitia va con ese objetivo. Pero como estaban embelesados ellos, ella se fue para La Mosquitia y ¿sabe a qué fue? ¿Sabe cuál fue el testimonio de que se dijo en una reunión? Se casó con el Espíritu Santo en La Mosquitia. O sea, yo le estoy diciendo cosas que yo las vi con estos ojitos que se han de comer los gusanos. Se casó con el Espíritu Santo y cuando ella vino de La Mosquita, les estoy hablando que estuvo, creo que su mes ahí, internada en la montaña, porque necesitaba un tiempo con Dios a solas. Y cuando ella regresó, vino con una devoción que no tienen idea. Pero como la cabeza del ministerio estaba tan embrutecido, todo lo que ella decía era revelación de Dios. ¿Sabe dónde se terminó la revelación de Dios? Cuando le mandó a pegar 14 tiros al hijo del pastor. Así como lo oye. La iglesia se derrumbó todita. Y ella le llenó de ideas al pastor. Él sabe qué, si yo y usted y Edwin nos quedamos con eso, vamos a seguir. Me dio tanto dolor cuando yo llegué a la iglesia y estaba el féretro de él tirado ahí en la iglesia. Y nadie por ellos. Nadie. La iglesia que tenía 350 miembros activos, destruida. Le abrieron la puerta al enemigo y no se dieron cuenta en qué momento. ¿Sabe cómo hizo la primera vez? Pastor le dijo, ¿cree que me puede prestar las llaves de la iglesia? Ella sabía que en las llaves de la iglesia andaba las llaves de la casa. El pastor, como que le pida la llave de la iglesia y anda su llave. Yo sé que al darme la llave de la iglesia me va a dar todas las. Y como ella sabía y dice que el pastor iba con la pastora a hacer un mandado y el hijo de ellos trabajaba de noche y ella le dice, quiero venir a orar y ayunar mañana todo el día. ¿Cree que me puede prestar la llave? Sí, hermana, es algo que el pastor desea, que el miembro le diga, quiero ayunar mañana en la iglesia, hermano. Sí, hermana, le dice, tenga. ¿Sabe que para qué quería la llave? Para esperar al hijo del pastor en la casa. Y no lo estaba esperando con café. Lo estaba esperando desnuda en la sala. Y después de todo esto yo le decía a la pastora, pastor, ¿pero y usted sabía? Sí, y Chendo también decía. Y ella cantaba en el ministerio. Ella danzaba en el ministerio. Ella predicaba la palabra. Ella tenía grupos en crecimiento, pero estaban durmiendo con el enemigo. Es que cuando uno escucha la palabra, le escucha, como dicen, no, pero eso era allí.
Eso fue allá, la tribu esa de Efraín. No, eso fue antes. Les estoy contando algo vivido en carne propia. Me daba tanto pesar de Edwin porque el pastor lo orillaba. Y él era bien apegado a nosotros. ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago, hermano? No lo haga. Le decía a mi esposa: ¿y usted qué hace con esa víbora? Le decía. Dice que una vez se lo llevó para la playa y conociéndola como la primera cita. Y se fueron para la playa, y cuando salió de la playa venía como la sirena de la playa. Imagínese usted. ¿Qué demonio tan? O sea, era algo tan obvio, pero el enemigo nos cega de una manera que cuando se mete a las congregaciones los embrutece a todos. Por eso es importante que como iglesia estemos pendientes de que cada vez que ora, cada vez que se acuerda, como lo hago yo a veces, de orar, que diga: Señor, protege al pastor de todo dardo del enemigo, porque si él agarra la cabeza y la destruye, destruye este ministerio. Y ese es deber de la iglesia. Pero cuando llega el punto de que el enemigo lo tiene atado, ya él no va a consentir que nadie le diga nada. Porque ya está comiendo, ya está durmiendo, ya está viviendo en la misma casa con el enemigo. Y eso pasa no solamente con los pastores, pasa con los hermanos, pasa con nosotros, que si nos descuidamos un poquito, cuando usted acordó, abrió la puerta, entró, se sentó a la mesa y vive con usted en su casa. Y eso pasa cuando dice la palabra: somos tortas no volteadas, porque no tenemos una consistencia adecuada. No somos agradables ante el paladar de Dios. O sea que nosotros venimos el domingo y salimos el lunes como cualquiera de afuera. Les voy a contar esto fresquito. Me habló un hermano y me dijo: hermano, me dice, ¿usted conoce a un muchacho morenito? No, le digo yo. Mire, me dice, él es evangelista. Y me dice: dígale al pastor que le dé chance. Los hijos de Dios no necesitan chance. Y yo nunca en mi vida le he dicho a un pastor: traiga a Julano a predicar. Nunca. Porque yo sé lo delicado que es este lugar. Y que una persona mal dirigida aquí le va a tirar a la borda todo el trabajo a un pastor. Ahora, pero si él lo trae, ya esa es responsabilidad de él. Pero me dice: él es un hombre de Dios. Y cuando lo miré y le digo yo: ¿cómo está, hermano? Bien, bien. Usted es el muchacho, porque a mí me dijeron un muchacho. El muchacho, le digo yo, que es evangelista. No, me dijo: ¿qué le pasa? Me ofende. Yo no soy viejo. Perdón, me dice yo. Pensé, le digo yo así, pensé que era un muchacho. Me dijeron que era un muchacho. No, me ofende, me dice. Ofende. Estoy viejo, pero atractivo, joven. Bueno, está bien. O sea, no hay problema en eso. Entonces, ¿de dónde es? Oh, de Honduras. Oh, yo también. ¿Y de dónde es? De Cihuatepec, le digo yo. Entonces me dice: no, me dice, ya me cambió la frase de la palabra. No, me dice usted, lo que le da pena es decir que es familia de Chago Zúñiga. Chago Zúñiga es un personaje en Honduras que es sinónimo de burla para la gente. Entonces, cuando a uno le dicen usted es familia de Zúñiga, es como burla. Y todos nosotros los hondureños lo sabemos. O sea, no es nuevo. Cuando usted, por ejemplo, como cuando usted le dicen: oh, no, usted se parece a Julano de tal allá, pero lo dice en forma de burla. Entonces le digo yo: ¿sabe qué? Le digo: hermano, yo no lo conozco y me respeta.
Porque yo le digo yo a usted, le estoy dando una información en una plática seria. No me venga aquí, le digo, con los rebanes tontos de la calle. Entonces me dice él, hermana, que usted me dice que no sé qué. Le digo, hermano, digo, yo tengo una imagen suya de acuerdo a lo que me dijeron, pero no tiene nada de lo que usted representa. Y con esto no les digo que yo soy Santa Paloma, pero muchas veces nosotros estamos vendiendo un evangelio y que yo soy evangelista, que yo predico aquí. Y entonces cuando nosotros nos meten el palito ese para ver cómo está la torta, aparece que está cruda. Entonces le digo yo, hermano, ¿sabe qué? Mejor ahí dejémosla, le digo, porque yo tengo una mecha bien chiquita y a veces la ando más chiquita. Entonces me dice, ¿sabe qué? Si no le gusta bromear, me dice, perdón. No, le digo, es que no es la forma de bromear. Pero entonces la imagen que a mí me habían dado de él, ya no la tengo. Pero sí, me dice él, y cuando me irán a dar chance allá, me dice, la iglesia. Le digo yo, hermano, yo no tengo autorización de invitar a nadie, ni de siquiera recomendar a nadie. Entonces dice, y le digo, ¿usted tiene iglesia? No, dice, yo me dedico a la prédica. Para mí una persona que predica el evangelio tiene que tener una raíz, una fundación donde estar. Porque si yo vengo, hermano pastor, mire que yo ando predicando y usted se congrega, hermano. No, yo me dedico a andar en las iglesias ofreciendo mi servicio. No, esa es una persona que anda viviendo del evangelio. Y le digo yo, ¿y usted trabaja siempre? No, pues yo vivo de lo que me dan, dicen las prédicas. Entonces ya no se siguió el tema. Pero les comento esto porque muchas veces viene el enemigo y el que está en el eje le da el lugar santísimo a una persona que no tiene ni siquiera la idea de darle una palabra de bendición, sino que lo que quiere es lucrarse de aquello, y para ese tipo de cosas van a hacer lo que sea necesario. Se lucró de la iglesia y se fue. Y vino a hacer desastre, como cuando un huracán pasa. Entonces el que anda medio sancochado, el que anda medio así, que lo acaban de poner a la fridera o al horno, esa persona fácilmente se perdió. Entonces ve ahí la responsabilidad de la persona que está al frente de la iglesia. Y el deber de él es orientarlos como iglesia a un camino derecho. Porque dice que el buen pastor deja las 99 y va a traer la otra y la mete al redil para que todas estén cómodas, comiendo, sanas y con toda la comodidad. Pero muchas veces la oveja no deja que el pastor la cuide. Y ese es el problema. Estos 21 minutos se los voy a descontar. Porque la vez pasada me dice el pastor, no se vaya a pasar. Amén, hermano, le digo yo. Pero le prometo que va a haber tiempo extra, hermano. Pero es importante, hermanos, ya fuera de risas, ya fuera de que la palabra fue allá antes de Cristo, fue la era de las 12 tribus, fue Benjamín. Pasa en la iglesia actual, pasa en la iglesia, pasa en la iglesia. Lamentablemente pastores se prestan para charlatanes que vengan a imponer modas, a imponer formas, a imponer estilos del mundo. Me cuenta Merari que fue a una iglesia aquí y las danzarinas parecían pomponeras de equipos, pues porristas, sí. Las porristas andan con sus chorcitos aquí así, chiquitito, y lo que se ponen es una faldita chiquita, y pues empiezan el show. Y en la iglesia,
Yo espero que la palabra del Señor le haga, por lo menos, abrir un poquito la mente y poner dice, la barba en remojo. Y poder uno decir, realmente necesito darme vuelta. Necesito estar cocinado. Necesito tener la protección de Dios, porque cuando estamos crudos, no sabemos de dónde somos. No sabemos si el cocido viene los domingos y el crudo ya desaparece el lunes. Y así estamos. Cuando acordamos, estamos modo marina. Se blanqueó el pelo y no nos dimos cuenta. 40 años sirviendo, decimos. 50 años sirviendo. No, sirviendo no, y yendo a la iglesia. Canas cubrieron su cabeza y no se dieron cuenta. Yo espero que reflexionemos en esta palabra y que el Espíritu de Dios pues haya hablado en este momento a su vida, para que seamos una iglesia fuerte, fuerte. Por eso dice el texto, torre fuerte. Ahora, ¿aguanta torre fuerte una tempestad? La pregunta. Porque todos decimos cada vez que termina, torre fuerte, y le preguntamos, torre fuerte es el nombre de Jehová. Pero torre fuerte es fuerte. Tiene que ser fuerte. Y los fuertes, y esto es algo que todo el mundo lo sabe, los fuertes están los miércoles. Porque el miércoles se refleja la verdadera iglesia. No es que los que vienen el domingo, no. Lo que les quiero dar a entender es que esta es la base de la iglesia. El que viene el miércoles es la base de la iglesia. El pastor cuenta con los que vienen el miércoles. Y dice, no, pues si viene el miércoles y el domingo, ya se le mira, ya necesita, ya por lo menos se puede empezar a probar, ¿verdad, hermano? Puede agarrar pedacitos ya, porque ya tiene sabor. Póngase de pie, antes de que se queme la silla. Yo espero que